es necesario que aprendamos a orar, primero para que, como Jesucristo lo hizo, que ese es el capítulo que hoy vamos a tratar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Jesús oraba al Padre y cómo él manifestaba su amor a través de lo que era la petición que él hacía al Padre de guardar a todos los que habían llegado a él para ese momento. Y no solamente eso, sino Jesús también, y ahorita lo vamos a leer, también aquí le pide al Padre por los que a futuro iban a llegar al conocimiento de su palabra, al conocimiento de lo que es la salvación por medio de Jesucristo. Y me parece tan hermoso, tan maravilloso y tan importante porque lamentablemente la mayoría de las personas existen, llevan una vida de que es toda una rutina, trabajar, casarse, tener hijos, el que no, trabajar, la familia, o sea, hacemos muchas cosas, pero en realidad no estamos conscientes de lo que es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Para los que nos hemos venido a llamar hijos de Dios y para los que hemos venido a conocer a Cristo, Dios tiene un plan y un propósito específico en sus vidas. Entonces, ya para comenzar, les quiero dejar esto en el pensamiento para que mediten en eso. ¿Estás cumpliendo la voluntad que Dios quiere para tu vida? ¿Estás cumpliendo el plan que Dios diseñó para ti? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo conoces? Entonces, les dejo esa reflexión y vamos a comenzar a leer. Hoy les voy a leer un capítulo completo y es importante que entendamos esto y después, en la medida de los jueves, vamos a ir tocando cada parte, ¿ok? Pero fíjense qué hermoso lo que el Señor Jesucristo dice aquí. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para ponernos en contexto y entender por qué Jesús está hablando de esta forma, cuando él dice ya ha llegado a la hora, estaba muy cercana la hora en que él iba a ser crucificado. Ya todas las cosas se estaban alineando para que llegara el final de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Como hombre. Entonces, bien, fíjense qué importante este versículo 3, fíjense cómo dice aquí. Y esta es la vida eterna. Yo creo que si le preguntáramos si hiciéramos una encuesta a muchísimas personas y le preguntáramos qué es la vida eterna, algunos dirían que eso no existe, que eso es mentira. Otros, si lo creen, cada uno a su pensamiento, a su forma, diría, bueno, yo creo que la vida eterna es esto, o yo creo que es así. Como dicen muchos, hay una luz al final de un túnel oscuro y después cada quien diría, pero Jesús, ¿qué dice? Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, fíjense, si preguntáramos, mira, ¿tú conoces a Dios? Sí, claro. Muchos te dirían, bueno, en Semana Santa yo voy a la iglesia, o Jesucristo, yo he visto la película y lo crucificaron. Sí, sí. Pero a mí me gusta que en la medida en la que pasa el tiempo vayamos armando bien todo el paisaje, que entendamos ese rompecabezas. Ya nosotros hemos visto los atributos de Dios. Ya sabemos que tenemos un Dios que es santo, un Dios que es perfectamente justo, un Dios que tiene aceidad, un Dios que es soberano, que es omnipotente, o sea, muchas cosas que hemos venido tratando. Ustedes, muchachas, claro, están, digamos, comenzando ahorita con nosotros. Isabela está con nosotros hoy, que es una bendición, pero por eso es que es tan importante que de verdad conozcamos a Dios, porque hay muchas personas que incluso creen que solo por ir a la iglesia ya conocen a Dios o están cumpliendo con un requisito para agradar a Dios. Y hay personas, y no lo estoy diciendo como juicio, sino que es la verdad, hay personas que conocen la iglesia, hay personas que conocen a las personas que van a la iglesia, hay personas que conocen muchas cosas, pero no conocen a Dios como tal. Y para conocer a Dios, tienes que estar mucho tiempo, date cuenta como te digo, mucho tiempo leyendo, estudiando su palabra. ¿Y por qué? Como siempre lo he dicho, más que todo para que las muchachas lo escuchen. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado su palabra para revelarse a nuestras vidas. Yo he hablado con muchas personas a lo largo del tiempo, me dicen, no, es que
yo sé que esos hombres se meten en un seminario y están ahí toda su vida. Y no. O sea, Dios, como yo siempre le digo, Dios no es un ser místico que está escondido solo para algunos. No, es que esa persona es muy inteligente o tiene tales estudios. No, dense cuenta a quiénes escogió Jesucristo. Jesucristo en su época escogió hombres que eran iletrados, que no eran estudiados, que eran pescadores. Algunos sí tenían cierto nivel de conocimiento. Pablo, si habláramos en un sentido humano, era un genio superdotado. O sea, Dios no tiene limitación, ni él solo le da acceso a algunos. Dios quiere, su intención, su deseo es revelarse a todos y que todos lo conozcamos tal cual y como Él es. Entonces, fíjense que cuando dice, y que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, o sea, al único camino para llegar a Él. Entonces, también hago una pregunta de reflexión. Todos, si nos preguntaran, ¿tú crees en Dios? Y claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Qué pregunta más tonta, más estúpida. Pero ¿conoces a Dios? O sea, ¿lo conoces de verdad? Si a mí ahorita, por ejemplo, me preguntaran cuál es la comida favorita de Tailí o cuál es la comida favorita de Isabela o cómo es mi familia, no nos conocemos. Nos hemos frecuentado una que otra vez. Hoy la estoy conociendo a ella, ella hoy me está conociendo, pero nos conocemos de verdad. Por ejemplo, de todos ustedes, con la persona con la que yo más he compartido aquí es con Selva. Selva me conoce mejor que ustedes tres porque hemos compartido. Y Liliana es la segunda persona que me conoce mejor, pero porque ha habido esa comunión entre nosotros. Entonces, ¿todos creemos en Dios? Sí, claro, claro que creemos en Dios. ¿En qué Dios crees? ¿En el que tú te has formado en tu mente o en el que otras personas te han enseñado o te han dicho algo? ¿O conoces a Dios como Él se quiere revelar en su palabra? Entonces Él dice, y esta es la vida eterna. Y si no conoces a Dios de verdad, entonces no tienes vida eterna, porque aquí Jesús nos lo está enseñando. Repito y prosigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense cómo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Voy a hablar algo que solo las muchachas van a entender. Esto es lo que es la seidad. Antes de que todas las cosas fueran, yo tenía, dice Jesús, esa gloria contigo, Padre. Antes de que todo, en la eternidad pasada. Hasta ahí va. Sí, no te preocupes que poco a poco y vamos a ir entendiendo. Ok, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y has guardado tu palabra. Ahora, fíjense lo que dice aquí, qué importante. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me distes. Tuyos eran y me los distes. O sea que algunos, los que tú me distes a mí del mundo, o sea, no todos, lo que tanto hemos hablado. Y aquí Jesús lo va a explicar mejor en los siguientes versículos. Entonces, fíjense cómo dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Esto no les recuerda algo, muchachas? Si no lo recuerdan, y para tanto Taylor como Isabela, les voy a leer el primer capítulo de Juan. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los propios israelitas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es como todo el mundo dice o cree o se imagina, bueno, sí, Dios, todos creemos en Dios y qué bonito todo. No. Él está diciendo aquí, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Ellos quiénes? Los que creyeron, como dice Juan aquí, y los que por creer en Jesucristo fueron constituidos en hijos de Dios.
Si tú constituyes, oye, ¿saben qué, muchachas? Hoy constituye una compañía, monté, no sé, una ferretería. Ah, la constituiste hoy. Quiere decir que hace una semana no existía, no era. Entonces, ¿qué dice? A los que eran suyos, los constituyó como hijos de Dios. Entonces, no todo el mundo. Bueno, sí, yo creo en Dios y yo sé que hay un Dios y tal, pero no por eso tienes vida eterna. Jesús lo está diciendo aquí. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él de verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle entender a las personas. O sea, estás muerto en tus delitos y pecados y tienes que arrepentirte de tu vida, arrepentirte de tu maldad, nacer de nuevo. Como reconocer a Dios en nuestro corazón. Sí, tienes que reconocerlo en tu vida, en tu corazón, exactamente, Isabel. Y entonces comenzar a amarlo, a conocerlo, a seguirlo y a obedecerlo, para que entonces Dios diga, ah, ok, eres mi hija entonces. Antes no lo eras, ahora sí lo eres. ¿Pero por qué? No porque estés en una religión, no porque haces un conjunto de ritos, no porque X, sino porque has creído en mi hijo, que es el mensaje de la palabra. Seguimos entonces. Es el verbo. Exactamente. Que se hizo carne. Entonces, fíjense bien. Entonces, y ellos las recibieron, esas palabras, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Claro, él intercede por todo el que cree. Jesucristo, sí, porque no, sí, Jesucristo intercede por todo el mundo y él es chévere, tranquilo. No, o sea, repito, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? El versículo pasado, por los que han creído en ti y que han creído que tú me enviaste a mí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ay, no, pero es que Dios es tan lindo y como la gente, no, tranquilo, es que Dios es, Jesús dijo, yo no ruego por ellos. Entonces, ¿qué Dios conoces? ¿Qué Dios crees tú que existe? ¿El que tú crees o el de la palabra, el de la verdad? Claro, pero aquí hay una esperanza en su promesa, porque aún así digamos, y es fuerte, hay una selección, ¿ya? También dice que Él está dispuesto para todo aquel que cree. Lo que hablamos, la cruz, ¿te acuerdas que lo dijimos el jueves pasado? La cruz está para todos. Eso sí está, ese sí, o sea, Él está para eso todos. Sí, para todo el que cree. La condición para ya hablar a este punto, ¿no? Es que creamos. Exacto. Y de hecho, fíjate, él dice, el que viene a mí, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo el que venga a Jesús. Pero esa es la condición. Pero si no lo echo afuera, porque entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Mateo 25. ¿Por qué? Porque lo que les expliqué es de la puerta y el camino. Ya. ¿Por qué? Porque todos dicen que, bueno, vamos a generalizar, porque hay, por ejemplo, están los ateos o los de otras religiones. Todos dicen, no, yo creo en Dios. Pero ¿en quién crees o en qué clase de Dios crees? Ejemplo, y me perdonan porque todas son damas, aquí el único hombre soy yo. Pero yo conozco muchos hombres que ellos dicen, oye, qué bueno es Dios, me salió esta mujer y está casado. Y me voy a ir con ella porque yo los he escuchado. ¿En qué Dios que estás creyendo? O sea, él dice, oye, pero mira, Dios me la puso, pero así. ¿Qué Dios es ese? Es este Dios, el Dios santo que nosotros conocemos. Ese sinvergüenza está diciendo que qué bueno es Dios porque está casado y le salió un amante. Ese es Dios. Entonces, no todo el que diga, Señor, Señor, no. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién me ama? Me ama el que cumple mis mandamientos, el que cumple mi palabra, no lo que dice de boca. Por eso él dice en Isaías 1, porque de labios me adoras, pero tu corazón está muy lejos de mí. Tú ahorita sales y le preguntas a cualquiera, ¿tú crees en Dios? Bueno, sí, yo sé que hay una fuerza superior. De mil formas te lo adornan, pero ¿conoces al Dios que se ha revelado en su palabra por medio de su Hijo Jesucristo? No lo conocen. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Aparte de amarlo y conocerlo más, lo que estamos viendo, por llamarlo de alguna forma, en esta clase es cómo enseñar a las personas, no conoces a Dios. Tú crees que lo conoces, pero no lo conoces. Y no te estoy invitando a que te metas a una religión, te estoy invitando a que lo conozcas a través de su palabra, de su verdad. Y si de forma práctica esa persona, bueno, pero ¿cómo lo conozco? ¿Cómo lo puedo conocer? Claro. ¿Qué pregunta tú le responderías? Y te invito
a que conmigo mira, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, me dicen, oye, pero es que a mí me quedan demasiado, y me lo han dicho, me quedan demasiado lejos cualquier iglesia. Y le digo, bueno, pero yo te invito entonces, si quieres, vamos a reunirnos y juntos yo te voy a presentar a ese Dios que está en su palabra. No es que te voy a meter a testigo de Jehová, a mormón, a evangélico, a católico. No, no, o sea, yo te invito y te voy a presentar. Y como sé que conozco al verdadero Dios porque es su palabra, no es que yo lo digo, no es que su palabra, yo invito a la persona. O le digo, mira, cerca tuyo vive, te voy a poner en contacto con Liliana porque sé que Liliana te va a presentar al verdadero Dios. No te va a presentar el Dios de una religión o de lo que ella cree, no, no. Al verdadero, ¿por qué? Porque sé que es mujer de Dios o sé que Sendo es mujer de Dios. Entonces, así, por decirlo de una forma muy humana, vamos haciendo nuestras conexiones. Y sé que esa persona, estoy tranquilo, está siendo bien adoctrinada. ¿Por qué? Porque no se la tira a cualquier loco, se la tira a Selva, se la puso a Liliana, entonces sé que están hablando la palabra. Y por eso es que es mi énfasis. O a Yoleida, que está en Venezuela. O a Yoleida, que está en Venezuela, que sé que le está predicando a muchas personas allá. Y estoy tranquilo, ¿por qué? Porque sé que Yoleida le está predicando al Dios de la Biblia. Amén. No a un falso Dios o al Dios que yo creo o al Dios de una religión, sino al Dios de la palabra. Seguimos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. O sea, no, madre, eso no es así. Eso que tú dices, ¿cómo que Dios? No, no, la cruz, o sea, la salvación está para todos. Dios está con los brazos abiertos para el que ve. Pero ¿cuál es el requisito? Que vayan a Él y que estén dispuestos a obedecerlo a Él. O sea, el que quiere ir al cielo primero tiene que pasar por la cruz. ¿Qué significa eso? El que quiere tener la gloria de Dios y conocer a Dios en esta vida, tiene que hacer como Jesús dijo, niégate a ti mismo, sígueme a mí, o sea, obedéceme en mi palabra. Porque todos queremos el cielo, pero ninguno quiere la corona de espinas, ninguno quiere la cruz. O bueno, ustedes me entienden. Ok, y fíjate cómo dice, y todo lo mío, dice Jesús, es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, en los discípulos, en los apóstoles. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Ya, déjame quitar esto. Ajá. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y eso es en el Salmo 41, el versículo 9, si quieren lo escriben o lo buscan, donde el salmista, sin saberlo, 1000 años exactamente antes de Jesucristo, el rey David, el salmista, escribió y habló de Judas. Pero fíjense esto, qué lástima que César no esté aquí para que escuchen esta parte. Y repito, él dice, yo los guardaba en mi nombre, en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, o sea, el que ya estaba perdido en su corazón, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Que ustedes, o sea, mis hijos, los que me obedecen, los que conocen mi palabra, están en el mundo, o sea, viven como cualquier persona, pero su corazón, sus afectos, sus intereses, su forma de pensar, su forma de tratar a los demás, no es como el mundo. Entonces, fíjense cómo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque hay muchas personas que, conozco un caso que para mí es terrible, impactante. No voy a decir de la religión, pero un representante de una religión una vez iba caminando y un niño de la calle se le acercó y le agarró la mano. Y el hombre le quitó la mano porque era un niño en la calle y tenía la mano sucia.
Yo les aseguro que Jesús no solo le hubiera agarrado la mano, lo hubiera cargado, lo hubiera besado, lo hubiera abrazado. Y era un niño de paso. Pero este hombre no, ¿cómo te atreves a tocarme a mí, que yo soy un santo? O sea, todos estamos mezclados, todos vivimos en el mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero tu corazón, como es conforme al mío, tú no eres del mundo, tú eres de mi reino. Eso es una de las cosas que a mí más me ha costado y lo confieso porque realmente yo por lo menos paso y veo a un niño de la calle, una persona, no sé, postrada. A veces he visto personas postradas pidiendo, cuando digo postrados porque tienen una enfermedad o no pueden caminar. Y yo yo lucho para poderlos realmente acercarme y darles una palabra, o de repente, no sé, a veces uno no se imagina lo que puede hacer un abrazo, o si están pidiendo, bueno, el mandato es a todo el que pide da, y trato de verdad de hacerlo diferente, pero todavía hay una parte de mí que no termina de fluir en ese aspecto. ¿Sí me explico? Me cuesta realmente, y yo digo, Dios, pero entonces, ¿yo qué hablo? Porque si yo realmente amo a mi prójimo, esto es amor al prójimo, porque esa es una de las pruebas más, digo yo, más fuertes, ¿no? Porque ahí hay olores, allí puede haber bacterias, allí humanamente uno empieza a cuestionar. Claro. ¿Hasta qué punto ese corazón? Te entiendo, pero ¿qué es lo que Dios ve? Lo que Dios ve es que, sí, o sea, Dios ve que no lo hace. Vamos a ser muy claros, vamos a decir, uff, qué mal, qué hedionda está esa persona. Pero Dios mío, yo quisiera en mi corazón esto. Dios ve que tú estás creciendo. Tú no eres hoy así como eras un año atrás. No. Bueno, solo Dios te conoce cómo vas a ser ya cuando estés a la plenitud de su Hijo. Entonces, calma, no te preocupes, que Dios ve la intención de tu corazón, porque para comenzar, todos, por el simple hecho de ser humanos, somos limitados. Y como somos malos y como somos pecadores, entonces Cristo en su paciencia nos está formando, porque si no, ya nos hubiera destruido desde siempre. Claro. Pero Él no nos ve como somos ahorita. El Padre nos ve cómo seremos cuando seamos como su Hijo perfecto. Es como una escuela. Amén, así es. Tú vas aprendiendo, te vas empapando, vas cada vez más creciendo, entonces ahí te vas dando cuenta cuál que puedes y hacer. Sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ahí la paciencia del Señor con nosotros. Tolerancia. Si Dios me hubiera juzgado con justicia, como yo era 20 o 30 años atrás, ya yo estaría muerto, yo no estaría aquí. Pero Él sabe lo que Él iba a hacer en todo este tiempo. Entonces, ok, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esos que se las quieren tirar de santos, que no me toques, y broma, o se aíslan, o no, esos son menos que yo. Jesús no dijo, yo no quiero que los saques de donde están, pero sí que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Date cuenta, ¿cuál es? Entonces, hay mucha gente que me dice, y de hecho, la santidad de Dios, muchos me preguntaron, pero ¿qué significa ser santo? O sea, ¿qué debo hacer para que yo pueda santificar? No. Sí, y qué es lo que de verdad es santidad. Sí, o sea, porque hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿qué es ser santo? Santo es que, no sé, que yo deje de fumar, que yo deje de decir groserías, o que yo deje de hacer esto, o que deje de ir a tal lugar. ¿Qué es ser santo para Dios? Entonces, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, entonces, el que quiera saber qué es ser santo, qué significa ser santo, cómo vamos a poder alcanzar ser como Jesús, entonces, ¿qué dice? Santifica, tu palabra es verdad. O sea, solamente por medio de su palabra, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, es que su palabra se podrá cumplir en nosotros. Nacemos de nuevo y allí entonces seremos sus santos. No significa que no, yo soy santo. Estamos siendo santificados. Es un proceso. ¿Se acuerdan que lo hablamos en una oportunidad hace mucho tiempo cuando le dije, cuando ya partamos de esta tierra, que vayamos a la presencia de Jesucristo, allí ya seremos santos? Ahorita solamente estamos, como ya dijo, estamos siendo limpiados, estamos madurando, estamos creciendo, estamos en un proceso de santificación. Amén. Entonces, fíjate, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Date cuenta, el Padre envió a Jesucristo al mundo para que le hablaran, para que nos hablara de su verdad. ¿Y qué dice él? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hay mucha gente que dice, no, yo no puedo estar en eso que haces tú porque yo no fui llamado para eso. Jesús lo dijo en Marcos 16 claramente, independientemente de cómo tú lo quieras llamar, del ministerio, de la obra, lo que tú hagas, tú tienes que hablar y compartir con los demás la verdad y la palabra de Jesucristo. Hasta ahorita hemos entendido medianamente, muchachos. Sí, yo estoy aquí para te escuchar. Ok, gracias. Ok, entonces fíjense cómo dice. Miren qué hermoso eso. Gracias, que Dios te lo multiplique. Miren cómo dice. Y por ellos, dice Jesús, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Jesús, toda la obra, todo lo que vivió, muchachos, imagínate. Muchale, gracias, vale. No, yo sé, pero yo digo, oye, ¿qué es esto tan bonito? Si no, todo lo que Jesús vivió, sufrió, padeció en esta tierra y que a pesar de eso fue perfecto, Él lo hizo ¿por qué? Primeramente porque es su naturaleza, lógicamente, pero como dice Él aquí, para que también ellos, o sea, nosotros, seamos santificados en su verdad. Mas no ruego solamente, fíjense qué hermoso esto. Aquí Jesús está hablando de nosotros, está hablando de Omar, está hablando de Selva, está hablando de Liliana, está hablando de Isabela, Dios mediante. Mira cómo dice, más no ruego estos, o sea, por los de ahorita, Jesús cuando estaba hablando con el Padre, no ruego solamente por Pedro, por Juan, por Bartolomé, sino también por los que han de creer en mí. Entonces, mucha gente, oye, ¿cómo voy al cielo? El ejemplo que yo siempre les pongo, bueno, pero yo no he matado a nadie, yo me porto bien, yo siempre llevo la comida a la casa. La única forma de entrar al cielo, ¿qué dice el Señor aquí? Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cada vez que tú le hablas a alguien de Jesús por la palabra de ellos, o sea, si ellos van a creer en mí, va a ser por la palabra de ellos. O sea, cuando ustedes le hablan a alguien de Jesús, a esto es a lo que él se está refiriendo. Tú le estás hablando a fulanito de tal, a quien sea, de su palabra. Entonces date cuenta como dice, y lo voy a repetir, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí a futuro. Jesús aquí está hablando de nosotros. O sea, Jesús le estaba pidiendo al Padre, no solamente por los de ese momento, tiempo presente, hace 2000 años, sino también por todos nosotros ahorita. Para que todos, escuchen esto con atención, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que enviaste. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo, porque Dios Padre lo envió a él. No es ni fulanito, ni fulanita, ni perencejo, como decimos en Venezuela. O sea, no es Jesús es el único camino para llegar al Padre. Entonces, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, fíjense cómo dice aquí. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la gloria que yo les he dado a mis discípulos es la misma que tú me has dado a mí, para que el Padre y el Hijo seamos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Se dan cuenta por qué Jesús siempre dice que una forma, ¿cómo no? Una forma en la que tú puedes verdaderamente saber, reconocer, distinguir a una persona que de verdad está en Cristo es por el amor que profesa con sus hermanos, por la forma en la que tú tratas. Fíjense esto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero, fíjense qué hermoso esto. Miren esto, muchachas. Mire cómo dice aquí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. No, bueno. Entonces, o sea, el Padre le está diciendo, o sea, tu reino es mío, o sea, tú y yo somos Dios. Tú y yo estamos en el mismo lugar. Bueno, los que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo. Esa es la certeza y la garantía, y por eso es que él siempre lo dice. O sea, que el que ha creído en el Padre y en el que lo envió, el Hijo, vamos a estar con él. Por eso también Juan dice en el 14, dice, no se turbe, o sea, no se preocupe tu corazón, no se altere tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Yo voy a prepararte una casa a mi reino, o sea, yo voy a preparar un lugar para ti. De hecho, Jesucristo dice y enseña que en su reino ya él preparó, ya él creó una casa para ti, una casa para Liliana, una casa para cada uno de nosotros. O sea, Jesús mismo la hizo. Claro, no como tal vez nosotros humanamente pensamos el cemento y el ladrillo, pero ya Dios hizo una casa para ti, ya tu casa es creada. No, pero ya, esto que nos estás diciendo, lo hemos leído, pero es tan impactante porque se me viene aquí. O sea, Jesucristo no solo esperó a subir para interceder con nosotros sentado a la derecha de Dios Padre. Él desde que estaba acá le pedía al Padre por nosotros para que fuéramos parte de. O sea, ahora qué amor. Qué bello, ¿no? Y que la palabra como fue escrita, evidentemente fue inspirada por el Espíritu Santo, porque es que no hubiese sido otra forma de cómo entenderla. Ahora demasiado amor. Él antes de, Sí. porque le dice a los que son una de las llega al corazón pensar que no solo lo dijo que cuando subía, sino que ya desde que estaba acá le clamaba al Padre, le pedía al Padre, intercedía por nosotros ante el Padre. Sí. Y fíjense, y hoy les estoy leyendo esto, no sé cómo vamos de tiempo, pero eso no importa, 8:30, porque vamos a terminar este capítulo, pero es importante y necesario que nosotros, antes de dar el paso de orar, veamos cómo es el corazón del Señor para nosotros, de cómo Él está orando por nosotros. Entonces, Jesús, por supuesto, como el modelo perfecto, así como nos dejó el mal llamado Padre Nuestro, así como nos dejó ese modelo de oración, así también aquí Él nos está mostrando cuál es el corazón de Dios para interceder por nosotros. Continúo, que ya falta poco. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, amado, desde antes de la fundación del mundo. Justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Repito, si tú sales a la calle, mira, ¿tú conoces a Dios? Claro. ¿Y tú crees en Dios? Por supuesto. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Entonces, ¿a quién conocen las personas? ¿Cómo es Dios? Bueno, yo imagino el cielo que es así, así. Ustedes no se imaginan cuántas soberanas estupideces, porque no hay otra palabra. Yo he escuchado de cómo la gente cree que es el cielo. Si hasta hay personas que yo las he escuchado, y me imagino que tal vez ustedes también, que dicen, no, yo prefiero irme al infierno, porque en el infierno es donde está la gozadera. Yo lo he escuchado, no sé si ustedes, yo sí. Entonces, sí, no, o sea, y hay mucha gente que dice, no, qué aburrido de ser el cielo. Entonces, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Entonces, cuando alguien venga a decirle, esas son puras estupideces tuyas, Dios es Dios, o Dios me entiende, o yo me entiendo, ¿verdad? Jesucristo dijo, el mundo no te ha conocido. Oye, eso es muy duro. Vamos a verle entonces el lado suave o el lado bonito. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Señor, quiero que te conozcan. O sea, no te conocen, están condenados, pero yo deseo, o sea, el corazón de Jesús es, Padre, a los míos, a los que tú me has dado, guárdalos, porque yo quiero que estén conmigo, yo quiero que los míos te conozcan a ti. Porque como no hay nada más grande y más hermoso, más sublime que Dios,
Jesús quiere que nosotros conozcamos al Padre. Amén, así es. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Se cuenta todo lo que Jesús ha expresado en este capítulo. En esa oración, Padre, yo quiero que conozcan tu amor, yo quiero que te conozcan a ti, porque tú eres la única verdad, tú eres la vida eterna, tu palabra es verdad, tu palabra es santidad, o sea, quiero que te conozcan a ti. Y él dijo, y así como tú me enviaste a mí, ahora yo los envío a ellos. Pero con ese corazón, entonces, dense cuenta, o sea, qué hermoso, que para mí, qué hermoso, qué emocionante, qué maravilloso. Esto es mejor que cualquier cargo en ninguna compañía, que ningún título, que cualquier cosa, que tú puedas obedecer, cumplir, imitar a Jesucristo, porque a Jesucristo lo envió el Padre. Ahora Jesucristo te envía a ti a que hables de su verdad. Entonces, qué hermoso el corazón de Jesús, qué hermoso el corazón de Dios Padre. Porque hay muchas personas que dicen, no, Dios Padre está enojado, cosa que sí es verdad. Pero Jesucristo está ahí como que, ya va, tranquilo, tranquilo. No, no, no. El Padre en su amor infinito ha enviado a su Hijo para que la gente, Jesús, ve y háblales de mí. Quiero que me conozcan. Háblales de mí, diles cómo soy. Háblales de mis atributos, háblales que yo los quiero perdonar. Háblales que aquí en mi reino van a tener paz, que van a estar conmigo. Ve y háblales de mí. Ese es el corazón del Padre también. Entonces, qué grande, qué hermoso, qué emocionante es poder decirle al mundo, mira, hay un Dios, el único y verdadero, que te ama, que te quiere perdonar, así como me perdonó a mí, y como Pablo dice, y el Señor me envió, me perdonó a mí y me envió a mí, me envió a mí primero para que vean cómo el Señor nos ama y nos puede perdonar de cualquier pecado.